Elizabeth y John Calvert desaparecieron el 3 de marzo de 2008. Cuando una persona desaparece sin dejar rastro, suele haber información crítica escondida en las palabras y acciones de los días antes de desaparecer. El lugar donde fueron vistos los Calvert por última vez podría dar pistas sobre qué les pasó. Esta pareja, Liz y John Calvert, los propietarios de un club náutico, era muy querida y les gustaba disfrutar de la vida. Les encantaba estar con la familia y amigos y poder hacer cosas que les enriqueciera. Pero el negocio tenía problemas. Ella empezó a sospechar que había algo de malversación de fondos. Se lo comentaron a su antiguo contable. El antiguo contable le dijo a Liz que lo tenía controlado, que era un error del ordenador y que no era preocupante. Al día siguiente, cuando nadie encontraba a la pareja, la policía interrogó al contable. Nos contó muchas cosas que después resultaron ser mentira. ¿Dónde estaban los Calvert? ¿Qué tenía que ver ese lugar del crimen? Había sangre por todas las paredes del baño. Desaparecidos. El lunes 3 de marzo de 2008, el día en que desaparecieron, Elizabeth y John Calvert quedaron con su antiguo contable a las 6 de la tarde. La reunión era para hablar de los problemas económicos de su club náutico llamado Harbour Town, situado en la pintoresca isla de Hilton Head, en Carolina del Sur. Aquí tenemos todos los deportes náuticos. Se pueden hacer kayak, vela, excursiones organizadas en barco. También tenían una empresa de alquiler que ofrecía copropiedades y apartamentos. Hasta poco antes el negocio iba bien. Cuando los Calvert compraron Harbour Town Yacht Basin en 2005, John, que era ingeniero y entusiasta de los barcos, mantuvo una atmósfera relajada y amistosa. John estaba enamorado de Harbour Town Yacht Basin y le encantaba la gente. Siempre tenía ideas nuevas para que fuera más divertido el producto que ofrecían. Liz le apoyaba. Era la parte práctica. Liz ayudaba media semana a John en Harbour Town y también tenía un despacho de derecho de sociedades en la cercana Savannah, Georgia. Era abogada tributaria y le encantaba. Le gustaba entender los matices del derecho tributario. Se centraba mucho en los detalles y siempre quería encontrar la solución para un problema. Liz tenía previsto dejar su bufete y trabajar con John a jornada completa en Harbour Town en la primavera de 2008. Mantendrían sus casas en Atlanta y en Savannah, pero vivirían en su yate anclado en el puerto. Creo que tenían la vida resuelta. Disfrutaban juntos de las cosas y disfrutaban el uno del otro. A finales de 2007, Liz asumió algunas tareas de contabilidad como parte de la transición gradual a la dirección de Harbour Town. Mientras tanto, John seguía ocupándose de los clientes. Pensé que formarían un equipo impresionante. Hasta que Liz se involucró. Era una empresa externa, una gestoría llamada The Club Group, la que llevaba la contabilidad de Harbour Town. Era una gestoría contratada para llevar los temas financieros. Ellos se ocupaban de los pagos. Eran el brazo económico de Liz y de John. Los temas financieros y la contabilidad de The Club Group la llevaba Dennis Gerwin, de 54 años. Era un miembro respetado de la comunidad de Hilton Head. John y Dennis habían sido amigos mucho tiempo. Habíamos trabajado con Dennis durante 20 años. Aunque Dennis ya se encargaba de los temas financieros de Harbour Town desde antes de que lo adquirieran los Calvert, Liz nunca se había fiado completamente de él. Liz no era una persona que dejara que otra gente gestionara su dinero, pero como la persona que se encargaba de la contabilidad era alguien entregada al negocio desde antes de que lo compraran, no tenía motivos para desconfiar. Cuando Liz asumió su nuevo empleo,
no tardó en descubrir lo que parecían errores contables negligentes. Estaba repasando los archivos y había descubierto unas discrepancias que no podía explicar. Conociéndola, iba a tomarse el tiempo necesario para llegar al fondo de la cuestión. Decidieron que la contabilidad de Harbour Town tenía que estar centralizada bajo el control de Liz a partir del 31 de diciembre. Despidieron a la otra empresa a finales de 2007 y ella empezó, ya en serio, el día 1 de enero de 2008. Ella sería la contable, por decirlo así. Al principio no estaba preocupada, simplemente pensó que había unas cuantas cosas que necesitaban respuesta. John pensó que pasase lo que pasase, Dennis podría aclarar la confusión sin problemas. Pero Liz adoptó una línea más agresiva. Ocurrió que no se pagaban las facturas y no nos cuadraban los balances. Pedías un dato o cualquier cosa y nadie te daba las respuestas adecuadas que estabas buscando. Eso puso muy nerviosa a Liz. Liz empezó a pensar que las discrepancias contables podían implicar que faltaba dinero. No me dio muchos detalles sobre lo que había descubierto, pero quería llegar al fondo de la cuestión antes de acusar a nadie. Por su carácter, ella suponía que había una explicación razonable. Ella se iba a hacer cargo de forma lógica y muy profesional. Enseguida llegó a la conclusión de que hablaría de ello con el contable. El domingo 2 de marzo de 2008, por la tarde, Liz tuvo una reunión rápida con Dennis Gerwin. Él decía que había una explicación razonable para los errores contables. Su antiguo contable le dijo a Liz que lo tenía todo controlado, que era un error del ordenador y que no era preocupante. Le dijo que por qué no volvía con John al día siguiente para tener otra reunión y volver a hablar del tema. Ella le había planteado todo eso sola ese domingo, pero le dijo que volviera con John al día siguiente para aclararlo todo. 3 de marzo de 2008, de camino a Hilton Head. A las 4:30 de la tarde del lunes, Liz estaba de camino desde su oficina en Savannah para la siguiente reunión que tenía con Dennis Gerwin a las 6 de la tarde. Mientras conducía, Liz llamó a su amiga Terry McClure para charlar un rato. Acabaron hablando de la reunión incómoda que iba a tener con Dennis Gerwin. Recuerdo que estuvo bromeando sobre ellos en plan, ¿vas a hacer esto en público, no? Y decía, sí, no hay motivo para preocuparse. Mientras Liz y Terry hablaban, John Calvert estaba llegando al puerto con la práctico Nancy Kappelman antes de tener que ir a la reunión con Gerwin. Hablé con John por teléfono a las 4:30 de la tarde. Quedamos en reunirnos el martes por la mañana. Ni Nancy Kappelman ni Terry McClure lo sabían. Pero esas conversaciones serían las últimas que iban a tener con sus buenos amigos, Liz y John Calvert. Martes 4 de marzo de 2008, Harbour Town Yacht Basin, 7 de la mañana. Esa mañana, Harbour Town amaneció bañado de sol y una brisa de primavera. La práctico Nancy Kappelman llegó a la marina para abrir. Vio que las luces seguían encendidas dentro. Era inusual y un poco raro, pero pensé que John y Liz se habían quedado trabajando hasta tarde y simplemente se habían dejado la luz encendida. Entré y vi el maletín de John. Eso también era raro porque nunca había visto su maletín antes. Continué hasta mi despacho y allí estaban los documentos que Liz dijo que ella y John iban a recoger la noche anterior. Era poco común que no hicieran lo que habían dicho que iban a hacer. Nancy empezó a trabajar como de costumbre. Pasaron las 10, sin que John Calvert llamara. Tampoco apareció a la reunión que habían planeado. Le llamé. Sonó y sonó hasta que saltó el contestador. Le dejé un mensaje para que me avisara cuando fuera a venir. Parecía que los móviles de los Calvert estaban apagados y eso era extraño. Era muy raro. Eran muy responsables y contestaban enseguida. Siempre podías contar con ellos. Nancy supuso que les habría surgido algo de última hora. Esperó pacientemente. Pero a medida que avanzaba el día, empezó a preocuparse. Teníamos una reunión fijada para las 4.
John nunca hubiera faltado a ella. Así que al final cancelé la reunión a las 3:30. Nancy envió a un empleado al yate en el que vivían los Calvert. Subió al barco, lo recorrió entero y volvió para decirme que no había nadie a bordo. Encontraron al gato de los Calvert, TC, esperando que le dieran comida. Asimismo, el coche de Liz estaba en su lugar habitual en el parking del puerto. Pero el Mercedes de John no estaba en ningún sitio. ¿Habían hecho los Calvert un viaje improvisado? No solían irse sin avisar a nadie. Nancy empezó a intentar localizarlos. Supe que tenía que hacer algo. Tenía que averiguar qué pasaba. Llamé a una de las socias de Liz, de su bufete en Savannah, para que me diera el teléfono de Dave. El hermano de Liz, David White, estaba saliendo de su trabajo en Atlanta cuando recibió la llamada de Nancy. Tengo un recuerdo vivo de que Nancy me dijo: escucha, ¿sabes algo de John y Liz? Estamos intentando localizarles. No sabía exactamente dónde estaban, pero le dije que no se preocupara. Les llamé y les dejé unos mensajes en el contestador. Mientras tanto, Nancy llamó al antiguo contable de los Calvert, Dennis Gerwin. Le pregunté si había hablado con John o Liz ese día. Me dijo que no los había visto ni hablado con ellos. Sugirió que tenía que llamar al jefe de seguridad, y eso hice. 4 de marzo de 2008, muelles del Yacht Basin. 7 de la tarde. Nancy Kappelman denunció la desaparición en la oficina del sheriff del condado de Beaufort, en Carolina del Sur, unas 24 horas después de que nadie supiera nada de los Calvert. David White hizo lo mismo en Atlanta, Georgia. Quedé con la policía en su casa de Atlanta para dejarles entrar. Echaron un vistazo. Nadie había estado allí ni había registrado la casa. Como todos los casos de adultos desaparecidos, este era rutinario al principio. Desde el principio había una posibilidad de que los Calvert hubiesen decidido salir de la ciudad sin avisar. No había nada raro en eso. La explicación le pareció razonable a Nancy Kappelman, pero seguía teniendo dudas. Al principio no quería contar nada porque pensaba que no era de mi incumbencia, pero al final les dije que Liz sospechaba que había algunas irregularidades en la contabilidad. Eso les llamó la atención. A continuación, el negocio de los Calvert tenía serios problemas financieros. Ella decía que faltaba una cantidad considerable. En 36 horas, nadie sabía dónde estaban ni había oído nada sobre Liz y John Calvert, los propietarios de un club náutico de Hilton Head, en Carolina del Sur. La policía localizó rápidamente el coche de Liz y su pequeña avioneta, que estaba en su lugar habitual en el aeropuerto de Hilton Head. Pero el coche de John había desaparecido. John tenía un Mercedes y no estaba en el parking el martes. El miércoles por la mañana recorrí todos los aparcamientos para ver si estaba en algún sitio. No lo encontré. Nancy Kappelman, la amiga y colega de los Calvert, al principio pensaba que había una explicación simple pero preocupante. Temía que hubieran ido a algún sitio en coche y que hubieran tenido un accidente. Los agentes de la oficina del sheriff del condado de Beaufort empezaron a investigar en el negocio de los Calvert, el Harbour Town Yacht Basin. Íbamos unas 26 horas por detrás de ellos. Cuando nos llegó el informe, el 4 de marzo, eran casi las 7 de la tarde, y los Calvert habían sido vistos por última vez el 3 de marzo a las 6 de la tarde. Los empleados les dijeron que la última persona en ver a los Calvert fue su antiguo contable, Dennis Gerwin. Los Calvert habían quedado con él ese lunes 3 de marzo por la tarde. El sheriff envió a agentes al día siguiente para hablar con el señor Gerwin. Miércoles 5 de marzo de 2008, oficinas del Club Group, 9 de la mañana. Ese día, los agentes llegaron a The Club Group y encontraron a Dennis Gerwin sentado en la misma oficina en la que, supuestamente, se había reunido con los Calvert 2 días antes. Parecía preocupado.
Básicamente nos contó que habían quedado para discutir unos temas financieros y que ellos se habían marchado. Gerwin no les contó a los agentes la naturaleza exacta de los temas financieros, pero les contó que venían de una discusión previa que había tenido con Liz Calvert sobre los registros financieros de la empresa. Dennis se negó a hablar con ella y le dijo algo así como: no voy a discutir esto solo contigo. Tengo que hablar con los dos. Y a raíz de eso tuvo lugar la reunión del 3 de marzo. Cuando interrogaron a Gerwin, los agentes ya sabían por otras fuentes dónde se encontraba Liz Calvert poco antes de la reunión de las 6 de la tarde, el 3 de marzo. Y parecía que Gerwin podía confirmarlo. Sabíamos que fue al The Yellow Jacket, que era como su casa aquí en Hilton Head. Se cambió de ropa y se fue a la reunión. John ya había llegado. Estaba con Dennis. Gerwin dijo que Liz llegó a eso de las 6:15, 15 minutos tarde, pero que la reunión solo duró 15 minutos más. Dennis Gerwin nos contó que Liz dijo: John, vamos, tenemos que irnos. Y se fueron. Nunca llegaron a hablar del tema que querían discutir. Dennis dijo que ella no dio una razón por la que se tuvieran que ir. También nos comentó que vio que se iban en el mismo coche. Gerwin dijo que cuando él se fue 10 minutos después, el Mercedes de John no estaba, aunque vio que el Mini de Liz seguía en el aparcamiento de su oficina, pero no le dio más importancia. En ese momento supuso que se habrían ido juntos a cenar. Pero más tarde, el coche de Liz llegó de alguna forma a su lugar habitual en el aparcamiento de Harbour Town. Gerwin dijo que después de trabajar se dirigió a su casa y que pasó por una gasolinera de camino. Dijo que repostó, que compró un boleto de lotería y que fue a la urbanización en la que vivía. Mientras Dennis explicaba dónde había estado, los agentes observaron que tenía un corte en su mano derecha. Tenía un corte de varios centímetros entre 2 dedos en la mano derecha. Nos indicó que había ido a casa después de la reunión con los Calvert y que se le rompió una botella de vino al abrirla y que se había hecho un corte. Gerwin le contó a la policía que volvió a la oficina y que por el camino paró en una farmacia para comprar tiritas para tapar el corte. Dijo que trabajó hasta medianoche y que volvió a casa a dormir. Dennis Gerwin llevaba 20 años viviendo en Hilton Head. Tenía una reputación sólida como contable y hasta que lo interrogaron, no había tenido problemas con la policía. Dennis Gerwin era sociable. Tenía unos cuantos buenos amigos que tenían negocios y le confiaban mucho dinero. No había llamado la atención de las autoridades. Gerwin siguió colaborando y permitió que la policía registrara su despacho, su casa y sus 2 coches. Los agentes registraron su Toyota Avalon y no encontraron nada fuera de lo común. Entonces, registraron el GMC Yukon de Gerwin que acababa de salir del taller. Vieron inmediatamente que lo habían aspirado en profundidad. Cuando examinamos el coche faltaba uno de los asientos. Nos explicó que había estado trasladando muebles, pero no encontramos testigos que lo confirmasen. La policía era escéptica, pero no encontraron nada concreto. No hallamos pruebas que relacionaran a los Calvert con cualquiera de los coches de Gerwin. Un equipo de la policía forense entonces se centró en el despacho de Gerwin. Aunque estaba sorprendentemente limpio, no había nada que llamara la atención. Los agentes encontraron algo fuera de lo común en la casa de Gerwin, que también estaba muy limpia. Había un pequeño montón de tierra en el suelo de la cocina y una pala con restos húmedos de tierra apoyada en el exterior de la casa. Dennis Gerwin explicó que había estado haciendo unas reparaciones en el sistema de riego del jardín. Como no había indicios de que alguien hubiera acabado allí, los agentes sospecharon que a lo mejor la pala y la tierra en el suelo de la cocina estaban relacionados con la desaparición de los Calvert. También comprobaron en la basura de la casa que no había ninguna botella rota. El registro de llamadas de Gerwin también hizo crecer las sospechas. Parecía que el móvil había estado apagado desde las 7:30. Poco después de haber quedado con los Calvert,
hasta que lo encendió a las 11:15 de la mañana siguiente, casi 16 horas más tarde. ¿Por qué había apagado el móvil? ¿Sabía que usaríamos el dispositivo GPS para conocer su localización? Era más que evidente que aquí pasaba algo. Con tantas contradicciones sospechosas, pocas horas después del primer interrogatorio, el sheriff decidió cambiar casi en secreto el estado de Gerwin, de testigo a sospechoso por la desaparición de Liz y John Calvert. Los agentes lo llamaron por teléfono y le pidieron que volviera para otra entrevista el día siguiente y para hacer la prueba del polígrafo. Gerwin preguntó si lo consideraban sospechoso. Como la policía no tenía pruebas que lo relacionaran con un crimen, le dijeron que no. Le preguntamos si podía venir a otra entrevista para comentar unos detalles de su declaración. Gerwin accedió a cooperar, aunque era reticente. Pero esa llamada telefónica sería el último contacto directo entre él y los agentes. Dennis Gerwin contrató un abogado esa misma noche o al día siguiente. El abogado nos llamó y dijo que no vendrían. Fue un duro golpe para la investigación del sheriff. Aunque la declaración de Gerwin tenía incongruencias, los agentes no tenían pruebas para imputarlo en la desaparición de los Calvert. Ahora, la última persona que había visto a los Calvert se había escondido y no quería hablar. Se pueden imaginar lo que significaba eso para el progreso del caso. A continuación, lo que viene ahora sería un golpe aún más duro para los amigos y la familia. Estaba asustada. No sabía lo que iba a pasar con el negocio. No sabía a quién acudir. Cuando me enteré de que habían encontrado el coche, pensé, vale, puede que encuentren algo, que haya algo lógico. Era la mañana del 6 de marzo de 2008. Y habían pasado algo más de 2 días desde que John y Elizabeth Calvert fueran vistos por última vez por su antiguo contable, Dennis Gerwin. Al principio, había accedido a ayudar en la investigación, pero entonces contrató a un abogado y canceló la prueba del polígrafo. Eso afectó y retrasó mucho la investigación porque, repito, la última persona en ver a los Calvert se había negado a hablar con nosotros. Mientras tanto, los amigos y familiares quedaron para una vigilia a la espera de encontrar respuestas si la policía conseguía un Mercedes plateado. Su coche había desaparecido, el coche de John. No sabían dónde estaba. Aunque los Calvert llevaban poco tiempo desaparecidos, el hermano de Liz, David White, decía que su negocio de Harbour Town ya se estaba hundiendo. Eran los únicos que tenían la capacidad financiera de mantener a flote el negocio. De pronto me vi en la situación de tener que decidir qué hacer con el negocio. No podíamos pagar las facturas ni asumir los salarios. Estaba asustada. Estaba muy asustada. No sabía qué les había pasado. No sabía qué pasaría con nosotros. David se metió en el negocio con la esperanza de mantener Harbour Town a flote mientras los empleados hacían horas extra. Colgamos carteles. Intentamos hablar con todos aquellos que pensábamos que podían ayudar. La prensa local también se hizo eco de la búsqueda de los Calvert y publicó la foto de la pareja en las portadas y en las noticias. La presentadora de televisión de Savannah, Holly Bounce, nunca había visto tanto interés mediático. Una noticia típica del día a día aparece en 3 cadenas de televisión locales y en 2 periódicos como máximo. Esta estaba en todas las cadenas de alcance nacional y creo que la oficina del sheriff estaba absolutamente desbordada. Recibíamos llamadas de he visto un Mercedes plateado o he visto esto o aquello. Seguimos todas las pistas a medida que nos llegaban. La oficina del sheriff del condado de Beaufort estaba coordinando la mayor búsqueda en su historia reciente. Aprovechamos todos los recursos que teníamos a nuestra disposición. Usamos el Departamento Forestal de Carolina del Sur y también el Departamento de Recursos Naturales. Al principio también participó el FBI. También estaban una división de la Policía Estatal y el Departamento de Bomberos de Hilton Head, que participaron en varias búsquedas. La madrugada del 6 de marzo, estos esfuerzos dieron sus frutos. 7 de marzo de 2008, Hotel Palmetto Dunes Marriott, 3 de la mañana. Al controlar aparcamientos,
los agentes encontraron el Mercedes plateado de John Calvert. Estaba delante de un hotel al que los Calvert no habían ido nunca, situado a unos 10 kilómetros de donde fueron vistos por última vez. Parecía que alguien lo había llevado hasta ese aparcamiento, lo había dejado en el primer hueco libre y se había marchado. El vehículo lo había llevado una única persona, porque había tazas de café y otras cosas en el asiento del copiloto. Cuando me enteré de que habían encontrado el coche, pensé, vale, puede que encuentren algo, que haya algo lógico. El equipo forense buscó restos químicos, fibras, pelos, cualquier cosa que permitiera identificar al conductor. Pero no encontraron ninguna prueba que indicara una actividad criminal que relacionara a Dennis Gerwin con el coche. Parecía un coche normal. Los policías esperaban encontrar algo o a alguien en el maletero. Evidentemente también lo analizamos. Era algo que nos preocupaba al encontrar el coche. En el peor de los casos, los Calvert estarían allí dentro. Teníamos que acceder a él. Todos pensamos, a lo mejor están en el maletero. Al final forzamos la cerradura y nada. No había nada. Sin sangre, ADN o huellas dactilares que indicaran mala fe, los agentes volvían a estar como al principio. No resolvió el misterio, sino que realmente nos creó el misterio de cómo había llegado el coche allí. Los amigos de los Calvert no podían seguir imaginando que se hubieran llevado el Mercedes de viaje. Con más preguntas que respuestas, se redoblaron los esfuerzos para comprobar los movimientos de Dennis Gerwin, después de que quedara con los Calvert. Destacaba el hecho de que Gerwin afirmaba que había pasado por una farmacia después de hacerse el corte en la mano. Su explicación del corte era que estaba abriendo una botella de vino, que ésta se rompió y se cortó en la mano. Entonces se fue a la farmacia para comprar unas tiritas. El registro de la caja y la cinta de vigilancia de la farmacia demostraron que Dennis Gerwin efectivamente compró tiritas la noche del 3 de marzo, solo que pasó a las 7:15, casi 3 horas antes de lo que decía. Por supuesto, no comentó el hecho de que entró a comprar tiritas, salió al aparcamiento y que volvió a comprar unos guantes de látex. Gerwin no había mencionado los guantes de látex en su declaración en la policía. Los agentes no los encontraron en sus coches, casa u oficina. A la policía le resultó evidente que Gerwin podía estar escondiendo algo. Pronto, los agentes encontraron un hecho que no podía esconder. La grabación de la cámara de seguridad situada frente a un restaurante cercano a su oficina de la noche en la que desaparecieron los Calvert. Se veía claramente a Dennis Gerwin andando de un lado a otro en la madrugada del 3 al 4 de marzo. Los perros de la policía ya habían rastreado el olor de los Calvert en ese punto, al igual que en otros sitios detrás del bloque de oficinas de Gerwin. Como no tenían pruebas concretas para imputarlo, los agentes sopesaron sus opciones. Creo que cuando llegamos al punto en el que compró los guantes de látex, ya habíamos establecido una causa probable para buscar cualquier prueba que nos ayudara a determinar qué llevó a la desaparición de los Calvert. El 8 de marzo, la oficina del sheriff ejecutó órdenes judiciales. Y volvieron otra vez a la casa de Gerwin, la oficina y los coches. Entonces, en lugar de hacer una búsqueda superficial, buscamos pruebas forenses. No encontramos nada, cero. Los agentes hablaron con los socios y los amigos de Gerwin en busca de pruebas. Investigamos a toda la gente asociada a Dennis Gerwin. Hablamos con ellos y les hicimos la prueba del polígrafo. Descubrimos muchas opiniones distintas sobre Dennis Gerwin en la investigación. La mayoría no se imaginaba que Dennis Gerwin, de todas las personas, pudiera estar involucrado en mala fe. Otros afirmaron que el soltero eterno tampoco era un santo. Algunos de sus hábitos sociales eran dudosos. En la investigación se comprobó que se relacionaba con gente bastante turbia. Aparte de una adicción a las apuestas y de frecuentes visitas a un club de striptease, la policía no descubrió nada nuevo sobre las actividades de Gerwin antes de que desaparecieran los Calvert. Pero el día siguiente la policía consiguió la información que estaba esperando.
10 de marzo de 2008, oficina del sheriff del condado de Beaufort. Una semana después de que los Calvert quedaran con su antiguo contable, el capitán Bob Bromek interrogó a una mujer llamada Sha Ha, la secretaria de Dennis Gerwin. Era la última persona a la que había llamado la tarde en la que desaparecieron los Calvert. Según el registro de llamadas, esa la hizo después de comprar las tiritas y salir de la farmacia. Pero justo antes de volver a entrar a comprar los guantes de látex. La última llamada que hizo Dennis Gerwin el 3 de marzo fue a Sha Ha, su empleada. Era la única testigo de sus compromisos aquella tarde. Sha Ha les contó a los agentes de la oficina del sheriff que unas horas antes la había llamado Gerwin y le había pedido que lo siguiera hasta el aeropuerto de Hilton Head para que pudiera dejar su Toyota Avalon allí. Cuando ella lo estaba siguiendo hasta el aeropuerto, Gerwin hizo una parada rápida en su casa. Dijo que él entró un minuto o dos y que salió sin nada. Sha Ha dijo que Gerwin después se dirigió al aeropuerto, dejó su coche y se volvió con ella. Dijo que iban a venir unos amigos suyos a la ciudad. Sha Ha comentó que durante la vuelta, Gerwin le dijo que parara en la ferretería. Nos contó que él entró y que compró unos manteles o algo. Así que volvimos allí. Encontramos los justificantes de compra y revisamos un vídeo en el que vimos a Dennis comprar 3 lonas industriales muy grandes. Sha Ha le preguntó para qué quería esas lonas. Gerwin le contestó que estaba pintando algo. Los amigos y socios cercanos a Gerwin dijeron que no era una persona que hiciera trabajos manuales. Él no pintaría nada. Sha Ha relató que más tarde, en la oficina, a eso de las 5:30, Gerwin le pidió si podía ir a Harbour Town a recoger unos informes de la oficina de los Calvert. Al salir, vio cómo llegaba John Calvert para la reunión. Era evidente que Dennis Gerwin se quería asegurar de estar solo en la oficina. Le encomendó una tarea y después le dijo que no volviera a la oficina hasta el día siguiente. Pero Sha Ha dijo que el día siguiente en la oficina, el 4 de marzo, pasó sin tener noticias de su jefe. Dijo que Gerwin al final apareció a eso de la 1 de la tarde y que no mencionó por qué había llegado tarde, pero sí que le pidió un favor más: que lo recogiera la mañana siguiente para llevarlo al taller en el que estaba su GMC. Al día siguiente, el miércoles 5 de marzo, Sha Ha recogió a Gerwin en su domicilio. Vio que el Toyota Avalon volvía a estar aparcado delante de la casa. La policía no se podía explicar quién lo había llevado hasta allí. El coche estaba originalmente en el aeropuerto, pero no tenemos pruebas de que alguien hubiera llegado para visitar a Gerwin. En la casa no había nadie más. Los agentes, al repasar la historia de Sha Ha, siempre volvían a pensar en Gerwin y en esas 3 lonas. Eran lonas industriales de 2,75 por 3,65 metros, que podían evitar que pruebas de sangre, pelo y otras fibras pasaran al vehículo, suponiendo que hubiera envuelto los cuerpos en esas lonas y las hubiera asegurado. Al final del día 10 de marzo tenían tantas pruebas circunstanciales apuntando a Dennis Gerwin que los agentes estaban dispuestos a considerarlo como sospechoso en la desaparición de los Calvert. El anuncio se iba a hacer al día siguiente, el 22 de marzo, el mismo día en el que había preparada una vigilia para los Calvert. A continuación, los amigos y la familia de los Calvert se reunieron en un encuentro emotivo. Al ver que venía tanta gente a la vigilia, empecé a llorar. Pero entonces llegaron noticias sorprendentes. Quedó claro para todos en ese momento que estaba pasando algo muy, muy serio. El 11 de marzo de 2008, 8 días después de la misteriosa desaparición de Liz y John Calvert, la familia y amigos tenían prevista una vigilia con velas más tarde. Pero esa mañana, el sheriff del condado de Beaufort tenía previsto hacer un anuncio sobre la última persona que había visto a los Calvert. Su antiguo contable,
Dennis Gerwin. Íbamos a publicar una nota de prensa en la que se designaba a Dennis Gerwin como sospechoso. ¿Cómo respondería Gerwin? El sheriff estaba a punto de descubrirlo. 11 de marzo de 2008, oficina del sheriff del condado de Beaufort, 2 de la tarde. Unas horas antes de la vigilia por los Calvert, el servicio de emergencia recibió una llamada del abogado de Dennis Gerwin. Había estado intentando ponerse en contacto con su cliente desde el día anterior y Gerwin no respondía. Dennis vivía en un piso o un apartamento, ya que estaban limpiando su casa porque la habíamos registrado a fondo. Cuando fuimos con las órdenes judiciales, estaba viviendo en ese piso mientras acababan las tareas de limpieza. Los bomberos abrieron la puerta. Los agentes se quedaron horrorizados por una escena brutal. Gerwin se había encerrado en el baño del dormitorio principal. Aquello fue bastante violento. Había mucha sangre en las paredes, en el suelo, por toda la bañera. Había sangre por todas las paredes del baño. El cuerpo inerte de Dennis Gerwin estaba en la bañera, cubierto de heridas de cuchillo. Tenía cortes en los muslos, las piernas, las muñecas, el cuello, la garganta. Los toxicólogos después determinaron que Gerwin tenía una cantidad considerable de un medicamento en su cuerpo. Era difenhidramina, que es un componente de lo que se conoce como Benadryl, un antihistamínico. Y tenía un nivel elevado, por lo que parecía eran... Bueno, ellos estimaron que por lo menos se habría tomado de 15 a 20 pastillas. No sabemos cuál era su intención al tomar tanto Benadryl, pero seguramente tendría un efecto hipnótico, le provocaría mareos y somnolencia. Mientras los técnicos forenses analizaban el lugar del crimen, se hizo de noche en Harbour Town y se celebró la vigilia en honor a Liz y John Calvert. Fue bajo el roble Liberty, que es muy especial. John y Liz no solo habían invertido en él de forma personal. John le había pedido matrimonio a Liz aquí. Al ver que venía tanta gente a la vigilia, empecé a llorar. Recibí una llamada telefónica en la que me dijeron que el antiguo contable se había suicidado. Y eso no era una buena señal para lo que les había pasado realmente a Liz y a John. La policía consideró que la muerte de Dennis Gerwin era un suicidio, basándose en el arma, un cuchillo de cocina que habían encontrado junto a su mano derecha, en una nota escrita a mano junto al lavabo y en otra que estaba sobre las sábanas del dormitorio. Por supuesto, esperábamos que esas notas incluyeran algo que nos guiara en la dirección correcta. No nos aportó nada, pero sí nos demostró que Dennis Gerwin sabía que era una persona de interés, que era un sospechoso en la desaparición de John y Liz. Aunque tuvo la oportunidad, nunca llegó a decir que no tenían nada que ver con eso, con la desaparición de la pareja. De hecho, confesó que todo había pasado en el SPC. El SPC es el Sea Pines Center, el bloque de oficinas en el que los Calvert habían quedado por última vez con Dennis Gerwin. La policía volvió a registrar The Club Group por tercera vez y siguió sin encontrar pruebas o restos de sangre. Pero otro tipo de investigación y el socio de Gerwin en el Club Group ofrecieron algunas respuestas. Dennis Gerwin había discutido con su socio sobre una auditoría el día antes de suicidarse. La auditoría resultó ser bastante reveladora. Demostró que Gerwin había malversado más de 1,5 millones de euros de sus clientes. Les había quitado 150.000 euros solo a los Calvert. Y parecía que Liz lo había descubierto. Liz era muy inteligente y creo que empezó a ver las señales de todo esto unos 6 meses antes. Y no iba a dejarlo pasar. Dennis Gerwin le envió un correo electrónico a un amigo en el que expresaba lo que pensaba de Elizabeth Calvert. La definía como una víbora. No se llevaban bien. Ella había descubierto algunos problemas financieros con sus cuentas y eso incomodó a Dennis. Creo que sabía que no tardaría mucho en descubrir que había problemas de dinero.
Elizabeth era dura. Le seguía la pista a Dennis Gerwin. Ella le seguía la pista a Dennis Gerwin y eso le asustó. Creo que no cabe duda. Él sabía que iba a ir a la cárcel. Aunque Gerwin estuviera vivo, la policía seguía sin tener pruebas suficientes que lo relacionaran con la desaparición de Liz y John Calvert. Analizaron la tierra encontrada en el suelo de su cocina, pero no consiguieron determinar el lugar en el que estaban enterrados. Los agentes se preguntaban dónde había estado Gerwin después de que lo grabara una cámara de seguridad cerca de su oficina la noche del 3 de marzo, la misma noche en la que habían desaparecido los Calvert. Los agentes también se quedaron desconcertados con otro misterio. Encontraron la funda de una pistola del calibre 22 en la casa de Gerwin. Muchos asesinos y sicarios tradicionalmente usan pistolas del calibre 22 porque no dejan muchos rastros de sangre. En cualquier caso, no conseguimos encontrar la pistola de Dennis Gerwin. Todavía hoy, los rumores continúan sobre lo que le pasó realmente a Dennis Gerwin y a los Calvert. Cuando hablamos sobre Dennis Gerwin, hay gente que cree que no se quitó la vida. También hay personas que tienen sus propias teorías sobre los Calvert. Piensan en el programa de protección de testigos o que simplemente están disfrutando de su vida en otro sitio y que se han ido. Y después hay gente que cree que Dennis Gerwin les mató. Desde la oficina del sheriff decían que no había ningún motivo para pensar que los Calvert estaban en el programa de protección. Para asegurarse, lo consultaron con las autoridades federales, que confirmaron que esa teoría no tenía fundamento. Sabemos que no han usado sus tarjetas de crédito, ni han accedido a su cuenta del banco. Tenemos sus pasaportes, no hemos recuperado sus móviles, pero tampoco los han encendido. Como nadie respondió tras ser ofrecida una recompensa de 50.000 euros, ese dinero se donó para becas universitarias en nombre de los Calvert. La policía sigue buscando a alguien que tenga información o esté relacionado con la desaparición de esta pareja. Tenemos la esperanza de recibir un día una llamada o algo con lo que podamos cerrar esta investigación, porque la familia está destrozada por no saber qué les pasó. No se pueden ni imaginar su preocupación. El 22 de octubre de 2009, un juez declaró legalmente fallecidos a los Calvert. Era un requisito formal que permitió que el negocio de Harbour Town, ahora dirigido por David, el hermano de Liz, siguiera adelante. Pero eso no era un gran consuelo para amigos y familiares. Creo que para mí lo más duro es que John y Liz no estén aquí. El trabajar con ellos, su liderazgo, su orientación, eran como una familia para nosotros. Liz era una buena amiga. No sabía lo mucho que la echaría de menos hasta que todo aquello acabó. Aún tengo su número grabado en el móvil. No puedo borrarlo. Sigo pensando que un día recibiré una llamada en la que me digan que los han encontrado. Pero también es posible que sea al revés y tenga que seguir el resto de mi vida sin saber dónde están. Y creo que eso es horrible. Cuando alguien le hace daño a tu familia, tienes que vivir con ello.